Gracia y paz a todos los hermanos que de nuevo se suman a estos mensajes que estamos usando para responder las preguntas de algunos hermanos que nos llegan por internet. En este día estoy intentando hacer este vídeo, intentando hacerlo breve, aunque podría hacer explicaciones mucho más amplias, pero dando una respuesta lo más corta posible a una pregunta que nos ha llegado y es la siguiente. ¿Son bíblicos los cultos de primicias? ¿Son bíblicos los cultos de primicias? Muchas iglesias, cuando empieza el año, sobre todo al principio del año, hacen los famosos cultos de primicias. Quiero que vayamos un poco a la Escritura, vayamos a leer lo que pone la Biblia, luego vayamos a ver lo que hacen en esos cultos y luego vayamos a intentar averiguar cuál puede ser la motivación de esos cultos. Voy a leer tres referencias. Referencia número 1, Éxodo capítulo 23 y versículo 19. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. En primer lugar, la palabra primicias es una palabra bíblica, aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a ver otra referencia y luego vamos a hacer nuestros comentarios al respecto. La siguiente referencia que vamos a hacer está en Proverbios capítulo 3 y vamos a leer versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y ahora vamos a la tercera referencia que vamos a usar hoy, y esta se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 44 y el versículo 30, y esta es la que más le va a gustar a los pastores de la prosperidad. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas serán para los sacerdotes. También daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas para que haga reposar una bendición sobre vuestra casa. Así que vamos a decir cosas rápidas que leemos aquí. Primera, la palabra primicia es una palabra bíblica, una palabra que se refiere a los primeros frutos de las cosechas o de todo lo que conseguían las personas de la nación de Israel. Es decir, las primicias podían ser las primeras mazorcas recogidas de la cosecha, los primeros animales del ganado, los primeros peces de la pesca o de lo que fuera. A los productos que ellos trabajaban, los productos que ellos a diario comerciaban, ganaban, cultivaban o criaban, las primicias hacía referencia a los primeros frutos o los primeros productos que se debían entregar con una acción de gracias y alegría de corazón para el Señor. Así como Abel ofreció de corazón una buena ofrenda de lo mejor al Señor, el Señor sigue queriendo lo mejor de cada uno de nosotros. Segundo punto, hemos leído en Proverbios que además leemos aquí como el dar al Señor con ese corazón generoso y el dar al Señor las primicias, lo mejor de los productos, decía que traería bendición ¿sobre dónde? Sobre los graneros y sobre los lagares. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces se refería a productos agrícolas, productos del campo o de la viña o animales incluso. Así que el Señor decía que si el pueblo le honraba con lo mejor que tenían, el Señor iba a bendecir su vida material en cuanto a cosechas, a productos agrícolas, a la viña. Por eso habla de el lagar, por eso habla del establo, no habla de la cartera. Y en tercer lugar, los sacerdotes recibirían las primicias de los productos. ¿Por qué?
porque de ello el sacerdote iba a comer y de ello el sacerdote iba a vivir. Incluso dice las primicias de las masas, de las masas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en aquel tiempo no se dedicaban a otra cosa, se dedicaban a los oficios religiosos, a hacer sacrificios, a hacer holocaustos, a hacer las cosas que tenían que ver con el ámbito religioso. Y como ellos no se dedicaban a esos trabajos del día a día, sino a los trabajos religiosos, ellos eran sustentados con lo que traía el resto del pueblo. No se refiere otra vez a dinero, sino que les traían las comidas, los animales, que de eso ellos vivían y con eso ellos subsistían. ¿Qué han hecho muchos hoy? Han cambiado la palabra granero y la palabra lagar por la palabra cuenta bancaria. Y ahora es: trae tu dinero al Señor, trae lo mejor de tu dinero al Señor y verás cómo abunda tu cuenta bancaria y verás cómo abunda tu cartera. En segundo lugar, han tomado lo mismo que de los sacerdotes para decir ahora que los creyentes deben bendecir a los pastores, dar sus primicias a los pastores, porque así habrá bendición también para su vida. Si tú le das tus primicias a ese pastor, que ahora en teoría es como un sacerdote, tú también serás bendecido. Eso es el argumento que muchos de ellos dan: si tú me bendices, como yo soy un siervo de Dios, Dios te bendice. Funcionan así las cosas realmente. Hay una bendición sobre las personas que dan dinero a los apóstoles, a los profetas, a los pastores. No es así. En primer lugar, el oficio del sacerdote ya no está vigente. Nosotros no hacemos las cosas que hacían los sacerdotes. Es más, los sacerdotes apuntaban más a Cristo que a nosotros. Ellos oficiaban sacrificios, mediaban con el pecado del pueblo para presentar sacrificios y holocaustos al Señor. Algo que Cristo terminó en la cruz del Calvario, siendo Él nuestro mayor y mejor sumo sacerdote y también el sacrificio que se presentó una vez y para siempre. Hay algo que es curioso y yo quiero hacer este vídeo de una manera lógica. Cuando tus pastores te digan que tú tienes que dar lo mismo que se daba en el Antiguo Testamento, que tus pastores te digan: mira, en el Antiguo Testamento se recogían las primicias, hay que recoger las primicias, en el Antiguo Testamento había bendición sobre las primicias, hay que seguir recogiendo y trayendo las primicias, y por eso a principio de año, en enero, hacemos cultos de primicias. Primera pregunta, y yo quiero que tú hagas esas preguntas si tu pastor hace esas cosas. La primera pregunta que quiero que le hagas a tu pastor es la siguiente: ¿envuelve dinero el culto de primicias? Quiero que preguntes eso, porque la mayoría de veces el culto de primicias que se hace es propio de las iglesias de la prosperidad y envuelve sobres con dinero. Qué casualidad que todos esos textos bíblicos se usan para dar la vuelta de una manera terrible a ese texto y al final poner sobres en la iglesia. Si te das cuenta, vienen de esas iglesias que normalmente también dicen: pacta con Dios, trae tu primicia, trae esto. Y todo es dinero, 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 dinero. Todo money, 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 money. Para cada día tener un templo más grande, una vida más lujosa. Incluso, yo le digo esto a los pastores. A los pastores que le dicen a esas personas que además, como el sacerdote recibía las primicias, ellos también tienen que recibir las primicias para que ellos sean bendecidos. Número 1, ¿Pablo vivía de las primicias de la gente? Lee tu Biblia y tú sabrás que Pablo vivía de ofrendas que recibía. Incluso en alguna ocasión, cuando las ofrendas no alcanzaban, Pablo trabajaba con sus propias manos. ¿Daban los creyentes las primicias a Pablo? No. ¿Daban los creyentes las primicias a Pedro? No. ¿Daban los creyentes las primicias a Timoteo? No. ¿Daban ofrendas? Sí. ¿Daban de corazón? Sí. ¿Daban voluntariamente? Sí. ¿Hay que dárselas hoy a los pastores las primicias? No. ¿Es bíblico? No. ¿Es propio del Evangelio de la Prosperidad? Sí. Sí.
Sí, porque ese pastor está muy interesado en tus primicias. Pregúntale, pastor, ¿usted hace entonces también todo lo que hacían los sacerdotes? ¿Usted se purifica? Ah, no, eso ya no se hace. ¿Usted hace sacrificios de animales? Ah, no, eso ya no se hace. ¿Usted hace todo lo que hacían los sacerdotes? Ah, no, eso ya no se hace. Entonces, pastor, ¿por qué? Lo que tiene que ver con dinero sí se hace y lo que tiene que ver con lo otro, Cristo lo ha cambiado. Pastor, si usted dice que hay que seguir haciendo eso del antiguo pacto, yo le pregunto, pastor, ¿usted come todo lo que está permitido y prohibido del antiguo pacto? Te va a mirar así como... Pastor, su esposa, en el antiguo pacto las mujeres tenían que hacer rituales de purificación cuando tenían la regla, cuando estaban menstruando. Su mujer hace rituales de purificación porque el momento de la menstruación es un momento de impureza en el antiguo pacto y no lo hace. Pastor, su manera de vestir es solo con un material, es decir, 100% algodón o 100% poliéster, porque dice incluso que si se juntaban dos telas, ¿eso estaba prohibido? No, eso ya no se lleva. Ah, entonces, pastor, ¿por qué no se lleva nada de las normas ceremoniales, de las normas religiosas del culto, de sacrificios y esas cosas, pero sí las que tienen que ver con dinero? Tu pastor va a empezar a salirle un sarpullido y a decir, se empieza a notar que solo queremos dinero, se empieza a notar, este está leyendo, este está haciendo algo. Al final te das cuenta que los cultos de primicias es para sacar money. ¿Hay cultos de primicias en el Nuevo Testamento? No. ¿Hizo Jesús algún culto de primicias? No. ¿Pablo está hablando en alguna de sus cartas sobre las primicias y los cultos de primicias? No. ¿El apóstol Juan habla en alguna de sus cartas sobre el culto de primicias o las primicias? No. ¿El apóstol Pedro quizá habla de las primicias o el culto de primicias? No. ¿Santiago habla de las primicias o el culto de primicias como en el antiguo pacto? No. ¿Hay que ser generosos para la obra del Señor? Sí. ¿Hay que ofrendar para la causa de Cristo, misiones, la iglesia local, incluso sustentar a obreros que son dignos de su salario? Sí. Pero hay que inventar una torcedura de textos bíblicos para inventar que hay que hacer cultos de primicia y que al final sabemos que todo es para sacar dinero. Todo esto que han dicho de haz un pacto, primicias, todo tiene que ver con dinero. ¿Cuándo abrirán los ojos y se darán cuenta que lo único que quieren es su cartera? Como aquel falso apóstol dijo una vez, la cartera hay que llevarla. ¿Cómo dijo? Una vez me dijeron que al culto se llevan dos cosas, la Biblia para leerla y la cartera para adorarlo. Son robos, son lobos rapaces vestidos de cordero. No hay cultos de primicias. En el nuevo pacto no vemos ningún culto de primicias. En el nuevo pacto no vemos ningún culto de pactos a Dios. Si te das cuenta, hay algo curioso y de esto meditaremos en otro vídeo. Casi siempre las iglesias de la prosperidad no las ves hablar de el tiempo del nuevo pacto, el tiempo de gracia en el que vive la iglesia, sino casi siempre usan el antiguo pacto. Todos los textos que vemos de Malaquías hacia Génesis, hacia atrás, para torcerlos de una manera que les beneficia y al final siempre tiene que ver con dinero. Dinero. Sí, tenemos que ofrendar, tenemos que ser generosos. Dios quiere que seamos generosos. La Biblia habla en las cartas de Pablo sobre generosidad. Habla de dar al Señor con un corazón alegre, pero que no inventen cultos para sacar dinero. Hay mucha gente ahí en esas iglesias que todavía no conoce la Biblia y empiezan a dar sobres y sobres y sobres, inocentemente, engañados, y gente incluso que apenas tiene mucho, gente que a duras penas llega a fin de mes para seguir enriqueciendo a esos corruptos. No. El culto de primicias no es bíblico. Las primicias están en la Escritura. El culto de primicias no es un culto que la iglesia haya celebrado jamás. Solo se empezó a celebrar cuando la iglesia nueva del Evangelio de la Prosperidad empezó a inventarse nuevos cultos para sacar dinero a sus fieles. Abre los ojos, no te dejes engañar y examina lo que recibes cada día. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.